Good morning, students. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer ha sido el Día de la Madre y hemos estado de fiesta. Hemos celebrado, hemos encontrado de repente con algún familiar que vivía cerca, pero hemos pasado muy bien. Así que hoy vamos a continuar con nuestras clases en la nueva plataforma y con un conocimiento nuevo. El que vamos a ver ahora pertenece al álgebra y se llama igualdades condicionadas. Esto pertenece a los productos notables. Probablemente muy poco se usa o se ha usado. Sin embargo, como tenemos nosotros como una aplicación en nuestro programa, voy a mostrar estas fórmulas que son necesariamente que hay que aprenderlas, ya que en la solución de esos problemas obligatoriamente entran estas fórmulas de todas maneras, y para ello tenemos que mentalizarlas, tenemos que practicarlas y, si fuera posible, aprenderlas de memoria. Estas fórmulas son básicas. Aquí les estoy presentando 6, pero continúan otras, pero las más usadas, las que se usan más, es la 1, la 2, la 3 y opcionalmente la 4, pero básicamente se usan de la 1 a la 3 en la práctica. ¿Y en qué consiste? Pues en igualdades, ¿no? Por eso se llama, pero igualdades condicionadas, que ponen condiciones. Por ejemplo, la primera dice A más B más C igual a 0. Y en función de estas se cumplen estas relaciones. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a menos 2 producto de AB más BC más CA. La 3 dice que A cubo más B cubo más C cubo igual a 3AB. En algunas veces tenemos que desarrollar este proceso y al finalizar vamos a encontrar de repente una condición parecida a esta, entonces eso se hace equivalente a esa o a cualquiera de las de acá. Ya vamos a ver en un ejercicio que estoy dejando como entrenamiento. La relación 4 me dice que A cuarta, B cuarta, C cuarta es equivalente al producto de 2 por AB más BC más CA, pero al cuadrado. O también puede ser equivalente o igual a un medio A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Va a depender de la relación que tenga para poner cualquiera de esas igualdades. La siguiente es A quinta más B quinta más C quinta igual a 5 veces el producto de ABC, que multiplica al producto de A por B más BC más CA. Y la sexta, A la sexta, B sexta, C sexta, 3ABC al cubo, menos 2 que multiplica a AB más BC más CA al cubo. Hay algunas más, pero normalmente no se trabajan con más de 4, hasta 4, opcionalmente hasta 5. Y miren, veamos este ejemplo. Aquí hay un ejemplo que se aplica a esto. Dice, si AB más C es igual a 0, calcule E. Cuando E está dado por A, que multiplica B más C al cuadrado, más B A más C al cuadrado, más C A más C al cuadrado, todo sobre 4ABC. ¿Cómo miramos la solución? Aplicando justamente la igualdad condicionada. Entonces, voy a partir de esta condición, mire, de la condición primogénea. Dice, como A más B más C es igual a 0, porque esa es la condición que me están dando acá, yo voy a sustituir los valores que vaya sacando aquí en esta E. Por ejemplo, si A más B igual a 0, ¿qué puedo hacer? Es 0, entonces yo puedo pasar esto para acá, entonces obtendría A más B menos C, ¿no? Esto pasa, ya saben, restando. Aquí tengo menos C, A más B menos C. Luego voy a hacer lo mismo con el otro, ¿no? A más C igual a menos B. Y finalmente B más C igual a menos A. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué he hallado eso? ¿Para qué he hecho? Por ejemplo, aquí está donde, si yo tenía en este E, tenía A condicionado a B más C, aquí tengo B más C, ¿no es cierto? Entonces, este menos C, y esto menos A, y esto me da, representa estos factores. En el primer caso, menos A, ¿quién es? Menos A es B más C. Entonces, en vez de poner, como está B más C, pongo menos A. Pero, ¿por qué? Porque ¿cuánto es
menos a al cuadrado, va a salir a, aquí está. En el segundo, b, debo poner menos b, porque elevado al cuadrado menos b me da b cuadrado, y sucesivamente así. Y al final, mire, ¿qué me sale? A por a cuadrado, a cubo. B por b cuadrado, b cubo. C por c cuadrado, c cubo. Estas de acá las sustituyo en la condición que me han dado, que es la primera. Yo tengo, miren, aquí tengo E igual a ¿quién? A cubo, B cubo, C cubo. Y ahora miremos de la fórmula 3, que les di. Esta igualdad de la 3 me decía que A cubo más B cubo más C cubo es igual a 3AB. Como aquí tengo esa condición, simplemente sustituyo este valor 3 aquí, en esto de acá. Y finalmente he obtenido que aquí es 3ABC sobre 4ABC. Como estas son iguales, se anulan. ¿Y cuánto tengo como valor? 3/4. Esta es una aplicación bastante fácil, pero creo que vamos a encontrar otras también fáciles o hay que más pensantes en las próximas clases que tengamos. Para tener una idea más clara, voy a pasarles un video en el que se están aplicando estas fórmulas o de repente otros ejercicios. Con eso nos va a servir de base para cuando tengamos la próxima semana o la que va a venir antes de la práctica, un tiempo de práctica, o sea, un día de ejercicios para hacer ejemplos de la separata con estas materias. Por ahora, quiero recalcar, traten de entender estas fórmulas y sobre todo memorizarlas para que podamos hacer los ejercicios. Entonces, los dejo en el video. Gracias. Continuando con el tema de productos notables, vamos a ver ahora algunas identidades, además de las que ya habíamos visto en la primera parte. Vamos a analizar en esta ocasión el trinomio al cuadrado, el trinomio al cubo, las equivalencias de Lagrange, las equivalencias de Argand y algunas que llamamos equivalencias condicionales. Bien, empecemos. Trinomio al cuadrado. Es el caso de esto. Cuando tengo un trinomio y está elevado al cuadrado, el desarrollo es el que tenemos aquí. Trinomio al cubo. Hay que notar que en este caso la fórmula del trinomio al cubo tiene dos desarrollos y nosotros podemos usar cualquiera de ellas dos de acuerdo a lo que en el problema nos convenga. Pero adicionalmente a esto, tenemos algunas relaciones condicionales. ¿Cómo es esto? Que en algunas situaciones, en algunos ejercicios, nos van a dar esta condición: si A más B más C es igual a 0. Y entonces, si usted reemplaza esta condición en las fórmulas que tenemos aquí, entonces nos van a resultar estas identidades. Digamos, si A más B más C es igual a 0, entonces esta suma de cuadrados me va a resultar este valor. Igual aquí, igual acá, igual aquí. Pero de estas cuatro, de pronto, esta es la que más vamos a usar, así que sería muy bueno que desde ya fuéramos recordando. Cuando A más B más C es igual a 0, la suma de cubos es igual a 3 veces A por B por C. Pero además de estas relaciones condicionales, existen otras. Por ejemplo, si A, B y C fueran números reales, se cumple que si la suma de cuadrados es igual a la suma de productos binarios, entonces se debe cumplir que A, B y C son números iguales. Es decir, esta condición se cumple siempre que A, B y C sean números iguales. Ojo también porque esta fórmula la vamos a usar. Y la otra, si A, B y C fueran reales y M, N, P fueran números enteros positivos, entonces lo que tengo aquí es, si tengo una base elevada a un exponente par y otra base elevada a un exponente par y otra elevada a otro exponente par, la suma de ellas, si me resulta 0,
es que A, B y C, los tres deben valer 0. Esa es la condición. Por lo tanto, vamos a ver quizás en algunos problemas qué hacer ese reemplazo. También se cumple obviamente que si A, B y C fueran ceros, se pueden cumplir cualquiera de estas tres condiciones. Estos son para algunos casos particulares que probablemente vamos a tener, y si no en este video, quizás en otro próximo. Y unas identidades adicionales como esta y esta de aquí. Finalmente tenemos las identidades de Argand y de Lagrange. Las identidades de Argand, como en este caso, si tengo este producto de dos trinomios, miren que están diferenciados aquí por el signo más y menos, el resultado de esto es esta expresión. Un caso muy análogo es esta de que está aquí y el resultado me sale. Ahora esto probablemente vayamos a demostrarlo en el tema de factorización por el método de sumas y restas, que nosotros lo conocemos también con el nombre de quita y pon. Y de hecho el caso general es esta que está aquí. Bien, y finalmente las identidades de Lagrange que se dan para estos casos particulares, que también probablemente en algún ejercicio muy particular lo tengamos que usar. Bien, ahora vamos con algunos ejercicios que quizás nos ayuden a entender un poco cómo podemos trabajar este tipo de ejercicios. Ejercicio 1. Si A, B y C, o la suma de A más B más C es igual a 0, me pide calcular el valor de E, que es esta expresión. Bueno, primero voy a usar un poco de sentido común antes que la fórmula o una de las fórmulas condicionales. Es cierto que si A más B más C fuera igual a 0, entonces puedo decir que A más B es igual a menos C cuando C pase al otro miembro. De la misma manera puedo decir que A más C es igual a menos B, o que B más C es igual a menos A. Entonces, haciendo este reemplazo en cada uno de estos binomios, seguro que nos damos cuenta que la expresión E me va a resultar de esta manera. Ahora, dado que estoy elevando al cuadrado una base negativa, esta se va a volver positiva, como esta y como esta, y al multiplicarse por el otro valor, seguramente nos damos cuenta que la expresión me va a quedar A al cubo más B al cubo más C al cubo y dividido entre 4 veces ABC. Y aquí sí vamos a usar las identidades condicionales. Seguramente recuerdan lo que habíamos visto hace poco, que si A más B más C es igual a 0, que es la condición que me daban acá, entonces se debe cumplir que la suma de cubos es igual a 3 veces ABC. Y esto es lo que tenemos aquí. De manera que haciendo el reemplazo sencillo, esta suma de cubos es 3 veces ABC, y como está dividido entre 4 ABC, sabemos que va a pasar que se va a simplificar y se va a simplificar, y la expresión E me va a quedar 3/4. Ejercicio 2. Me pide evaluar esta expresión bajo esta condición. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con la condición que me dan. Me dicen que A más B más C al cuadrado es 3 veces la suma de productos binarios. Yo voy a usar esta fórmula del trinomio al cuadrado que habíamos dicho antes que íbamos a usar. Entonces, simplemente en lugar de escribirlo este miembro de esta forma, vamos a desarrollarlo. Entonces me va a quedar en el primer miembro, en lugar de este trinomio al cuadrado, me va a quedar esta expresión. Y esto va a ser igual a 3 veces la suma de productos binarios, que me va a quedar así. Ahora, si yo operara trabajando términos semejantes, esto lo pasará a restar, esto lo pasará a restar aquí, y esto lo pasará a restar acá, seguramente nos damos cuenta que la expresión me va a quedar de esta forma. Ahora, seguramente recordamos esta identidad condicional que habíamos mencionado anteriormente, que A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual a la suma de productos binarios se cumple cuando A, B y C son iguales.
Siendo así, entonces, yo a, b y c le doy el valor de k. Y entonces voy a mi expresión e y reemplazando la expresión e me va a quedar así. Esto lo voy a desarrollar usando mi teoría de exponentes y me va a quedar de esta manera. Ahora, usted simplifica, simplifica, simplifica y simplifica y la expresión me va a quedar así. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta entre 3 a la 1 me va a quedar 3 a la 3. 3 a la sexta entre 3 a la 1 me va a quedar 3 a la quinta. Y si exponente e índice son iguales, se cancelan entre sí. Exponente e índice son iguales, se cancelan. Así que la expresión e me va a quedar 3 más 3. Es decir, igual a 6. Ejercicio número 3. Me dan dos condiciones. A, B y C igual a 0 y A más B más C igual a 1. Teniendo esas condiciones me piden hallar el valor de la expresión e. Bueno, vamos a usar en esta ocasión dos fórmulas. Primero, trinomio al cuadrado. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Fíjese. Como A más B más C es igual a 1, esta expresión se va a poder escribir de esta manera, ¿verdad? Bien, ahora por conveniencia y por facilidad, a esta suma de productos binarios yo le voy a dar un valor más simple, n, de manera que esta ecuación se va a ver de esta manera, ¿cierto? Bien. Y entonces puedo decir que la suma de cuadrados, a al cuadrado más b al cuadrado más c cuadrado, es 1 menos 2n. Por ahora esta expresión lo vamos a dejar allí. Ahora vamos a usar nuestra fórmula de trinomio al cubo y vamos a elegir este desarrollo. Y haciendo los reemplazos de acuerdo a las condiciones que tenemos acá, esta expresión me va a quedar escrita de esta forma. Esta suma salía 1. Aquí también esta suma sale 1. Esta suma de productos binarios nosotros la habíamos llamado n y lo reemplazamos. Y al final el producto a por b por c valía 0 y lo reemplazamos con 0. Ahora simplemente si nosotros despejáramos esta suma de cubos me quedaría 1 menos 3 veces n. Y allí voy a dejarlo. Ahora reemplazando esta suma de cuadrados que tenemos acá y esta suma de cubos que tenemos acá, la expresión e se va a quedar escrita de esta manera. Ahora yo he decidido hacerlo así. Como tienen 1 y menos 2 el mismo denominador, entonces los he separado y me ha quedado esta expresión. Igual en este caso me ha quedado esta expresión. Ahora el n que vemos acá, se simplifican y lo que me va a quedar es una resta de 1/2 menos 1/3. Resta que me sale 1/6, que es el valor que va a tener e. Ejercicio 4. Si x, y, z son números reales que verifican esta igualdad, me piden entonces hallar el valor de esta expresión. Veamos cómo vamos a trabajar esto, es muy interesante. Tenemos la expresión aquí. Para empezar, este 2 va a multiplicar a cada uno de estos tres miembros, de estos tres términos, y luego, convenientemente, vamos a pasarlo todo a este primer miembro. El 2x seguido del x cuadrado, el 4y seguido de y cuadrado y 6z seguido de z cuadrado. Y entonces la expresión me va a quedar de esta manera. Ahora, fíjense en este número, 14. Este número yo lo voy a descomponer y quizás después, si es que ahora no se dan cuenta lo que voy a hacer, quizás después se den cuenta inmediatamente. El 14 lo voy a descomponer en tres valores, en 1, en 4 y en 9, que sumados me dan 14. ¿Pero por qué los he separado en estos tres números? Porque fíjese, si yo pongo 1 aquí, lo que me va a quedar aquí entonces es un trinomio cuadrado perfecto, que voy a convertirlo en un binomio al cuadrado. Igual acá, si esto lo separara y pusiera el 4, lo que voy a tener acá también es un trinomio cuadrado perfecto que se va a convertir en un binomio al cuadrado. Igual acá.
Ahora, ¿cuáles serían esos binomios? De este me va a quedar x menos 1 al cuadrado, de este me va a quedar y menos 2 al cuadrado, y de este último z menos 3 al cuadrado. Y claro, esto es una suma, y esa suma me va a quedar 0. Ahora, recordemos lo que habíamos dicho en una de las identidades condicionales. Habíamos dicho que si nosotros tenemos un valor elevado a un exponente par más otro elevado a un exponente par más otro elevado a un exponente par y esa suma sale 0, la única explicación es que tanto esta base A más y B y C, los tres valen 0. Así que siguiendo esta condición puedo decir que x menos 1 es 0, y menos 2 es 0 y z menos 3 es 0. En otras palabras, x es 1, y es 2 y z 3. Ya con los valores hallados, voy a reemplazar en la expresión p, y la expresión p me va a quedar de esta manera. 1 por 2 por 3 y la suma de cubos de 1, 2 y 3. La expresión me queda 6 sobre 36, se simplifica, por lo tanto p me va a quedar 1/6. Ejercicio número 5. Me dice el problema que raíz sexta de x más raíz sexta de y más raíz sexta de z es igual a 0. Esta es la condición y me piden hallar el valor de la expresión w. Nosotros vamos a usar esta fórmula condicional. ¿Cómo? Fíjese, para esto primero vamos a hacer un pequeño cambio de variables. A esta primera raíz la llamamos a esta b y a la otra la llamamos c. Entonces, siendo que a, b y c son estos valores, se cumple la condición, porque aquí dice que esta suma vale 0, así que tenemos la condición. Si se cumple, entonces se va a cumplir que el cubo de a, es decir, el cubo de este valor, más el cubo del otro valor, más el cubo de este valor, me sale 3 veces el producto de los 3, es decir, 3 veces raíz sexta de x, y, z. Hemos usado la condición. Acá simplificamos y me quedaría raíz cuadrada de x, aquí me quedaría raíz cuadrada de y, simplificamos sacando tercia y me queda raíz cuadrada de z. Y por este lado la misma expresión. Ahora voy a ambos miembros elevarlas al cuadrado. Esto lo voy a resolver usando la fórmula de trinomio al cuadrado, que el desarrollo me va a resultar así. Por este lado, este 3 y la raíz elevada al cuadrado me va a quedar 3 al cuadrado 9, y aquí también, si es raíz sexta y está al cuadrado, se simplifica sacando mitad y me quedaría raíz cúbica de x, y, z. Ahora lo que voy a hacer es despejar esta expresión. Por lo tanto, esta suma de x, y, z la voy a pasar a restar, y el 2 que va a multiplicar esta expresión va a pasar a dividir. Y entonces puedo decir que esta suma de productos me va a quedar este valor. ¿Qué hago con esto? Bueno, voy ahora yo a la expresión e, y entonces en lugar de escribir esta expresión, así la voy a escribir usando su equivalente. Por lo tanto, voy a hacer a w y se escribe la expresión así. Creo que nos damos cuenta fácilmente que esta parte, este numerador, es igual a este. Por lo tanto, se simplifica y la expresión w me quedaría de esta manera. La manera de operar se llama extremos y medios y me va a quedar w igual 2 a la cuarta, es decir, w igual 16.